Amados amigos y hermanos, sean todos ustedes bendecidos en el nombre de Jesucristo el Señor. Quiero invitarles a que compartamos la lectura de la palabra del Señor este día. Por favor, Evangelio de Lucas, hermanos. Lucas, capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a leer allí los primeros 12 versículos. Lucas 10, versículos 1 al 12. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Él se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo de sus calles, decide: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Amén al Señor. Amén. Amados hermanos, hemos tenido la ocasión de trabajar juntos algunas enseñanzas de la palabra del Señor hace ya un tiempo. Y en este último periodo, a causa de trabajar en relación con la oración, ¿no? La necesidad de orar, cómo buscar la forma correcta según la Escritura de orar a Dios nuestro Padre, la forma en que debiéramos hacerlo, cómo debiéramos preparar los tiempos de oración. Bueno, aquello que se ha conversado por la gracia del Señor. A causa de esto, hemos compartido antes. La iglesia lo recuerda, creo yo, cuando en Mateo capítulo 6, versículo 6, el Señor da como instrucción, dice que hay que entrar en el aposento, cerrar la puerta, pero agrega, dice: y orad a vuestro Padre que está en lo secreto. Dice: y vuestro Padre que ve en lo secreto os recompensará en público. Entonces hemos entendido y lo hemos conversado de esa manera, que para tener una oración que nos comunique con Dios es determinante, es muy importante, es fundamental que tengamos el testimonio en el Espíritu de que somos hijos de Dios. Cualquiera no puede acercarse y decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Solo los hijos
tenemos ese privilegio, esa bendición. Esto explica por qué hay mucha gente que reza, hay mucha gente que hace sus propias oraciones a su manera, pero también hay muchísima gente que dice: yo he pedido, yo he rezado tanto tiempo, llevo años rezando por alguna cosa y no logro nada. No porque el que hace misericordia, el que hace su obra, el que se manifiesta a nosotros, es nuestro Dios y Padre, en esa condición de Padre, no hay duda. Muy bien. El punto es entonces que se hace de toda necesidad el testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Y por qué es tan fundamental? Bueno, porque la Escritura dice, amados hermanos, que solo para los hijos es la herencia. Solo para los hijos. Si ustedes recuerdan, en Romanos capítulo 8, el versículo 16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Agrega, y si hijos, entonces es una consecuencia. Si somos hijos, entonces dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, el bendito Hijo. Pero la herencia es consecuencia de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 8, los versículos 34, 35, Él dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero agregó, dice, y el esclavo no queda en la casa, el hijo sí queda en la casa. Claro que sí, porque como él hereda, como él recibe la herencia, entonces no necesita hacer cambios, sino que él permanece en la casa. Es en esa misma condición que el Señor Jesucristo decía a los discípulos: no se turben ustedes, no se turben vuestros corazones, decía. Si creen en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre, hay muchas moradas. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que, dice él, donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero sabemos que el bendito Hijo está en esa condición junto al Padre. Es en la condición de hijo entonces. Bendito sea. Y él dice: no tienen que turbarse ustedes, porque finalmente lo que importa es que donde yo estoy, ustedes estén también conmigo. En la misma condición. ¿Qué duda hay? Mire, respecto de esta lectura que hoy hemos hecho, Evangelio de Lucas, capítulo 10, dice que el Señor Jesucristo, que antes había mandado ya en comisión de 2 en 2 a sus 12 discípulos. Había mandado a los 12 primero. Ahora dice que él apartó a otros 70. Y a estos también los comisionó de 2 en 2 y les dio instrucciones. Les dice que es necesario que se preparen los obreros, porque la mies es mucha, los obreros siempre son pocos. Entonces dice: rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Pero también le dice: ustedes van a ir entendiendo esto, van como ovejas en medio de lobos. O sea, la tarea no es fácil, la tarea no es de placer, no, más bien van como corderos, como ovejas en medio de lobos. Y las instrucciones del Señor, ¿cuáles eran? Bueno, no deberán llevar ni bolsa, ni alforja, ni calzado, ni llevar más vestidos.
Y dice en forma interesante, dice, y a nadie saludéis por el camino, a nadie saludéis por el camino. Toda la instrucción anterior es muy interesante, no llevar bolsa, no llevar alforja, no llevar calzado, no llevar otra prenda de vestir. Todo eso tiene un sentido que está ligado a lo que el Señor dirá un poco más adelante, que el obrero es digno de su salario. O sea, el obrero trabaja y necesariamente debe serle recompensado. El Señor va a tomar también en algunos momentos la figura que estaba escrito en la ley. No pondrás bozal al buey que trilla. Porque claramente el punto es que el que está bajo comisión está bendecido, está cubierto por aquel que lo comisiona. Amén. Amén, decimos al Señor. Pues bien, en ese contexto es interesante cuando el Señor dice, y a nadie saludéis por el camino. Es como decirles, no andan en un trabajo social. No andan haciendo amigos, no andan preocupados de caerle bien a la gente. Lo que ustedes van a hacer es un trabajo específico, una comisión específica. No tienen que andarse congraciando con la gente, haciéndose amigos de la gente del mundo. Ustedes llevan una palabra, llevan una comisión. Céntrense, dedíquense a esa palabra y a esa comisión. No se distraigan en otra cosa. Qué interesante es cuando sabemos que la iglesia del Señor debe con cierta frecuencia atender estas comisiones. Cuando hay hermanos nuestros que son enviados a distintos lugares bajo una palabra, bajo una instrucción de parte del Señor. Qué interesante es que aquellos que están en un compromiso de querer ser obreros del Señor entiendan que el reino de los cielos no se predica haciendo amistades, haciendo un trabajo social, cayéndole bien a la gente. No es por ahí, mi hermano. No, dígame por favor qué cosa hizo el Señor Jesucristo para caerle bien a la gente, qué cosa hizo. Un poco más todavía si quiere. ¿Qué cosa hizo Juan el Bautista para caerle bien a la gente cuando predicaba? ¿Qué le decía a él? Generación de víboras. Señor Jesucristo no fue tan duro, sin embargo, no hay nada en él. Y uno pueda decir, pero es que andaba preocupado de hacer amigos, andaba preocupado de rodearse de gente que lo quisiera, que él buscaba que le dieran muchos abrazos. No, nada de eso. Dice que cada vez que él observó que la gente quería venir para hacerlo rey, o cada vez que la gente lo vitoreaba un poco más de lo habitual, cada vez que él veía que la gente se aproximaba, él simplemente huía, desaparecía y se iba a la montaña a orar. Bueno, eso es lo que está enseñando a los discípulos. Y le dice, ustedes llevan una comisión, se centran en la comisión y no anden preocupados de caerle bien a nadie, de ser simpáticos con nadie. No deben saludar a nadie en el camino. Más aún, dice, en el lugar, la ciudad donde lleguen. Si les reciben, muy bien. Si les reciben, les atiendan, les van a dar de comer, de beber. Bueno, coman, beban lo que les den. Nunca anden de casa en casa. Otra vez, tiene el mismo sentido de no saludéis a nadie en el camino. El mismo sentido. No anden metidos de casa en casa. No anden buscando amistad. No. Un hijo del Señor no funciona de esa manera, especialmente si entiende que tiene comisión de Dios. Deberá estar allí donde es comisionado por el Señor y allí donde el Espíritu da testimonio que hay necesidad de que se predique el reino de Dios. Porque, entre otras cosas, ¿por qué no debe distraerse? Es por lo que el Señor les dice. Bueno, si llegan a algún lugar, ustedes van a decir, paz a usted, paz a vosotros. Si hay algún hijo de paz, la paz quedará allí, si no, volverá a ustedes. Pero donde les reciban y donde puedan comer y beber todo lo que les den, Él dice en el verso 9, y sanad
a los enfermos que en ese lugar haya. Y sanad. No lo da como una opción, no lo da como una posibilidad, lo da como una instrucción. Ustedes lo harán de esta manera. Y sanad a los enfermos que en ese lugar haya entonces. Y mientras sanan y mientras hacen milagro, deberán decir, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el objetivo final no es sanar enfermos. El objetivo no es hacer milagros. El objetivo es presentar el reino de Dios y su justicia. Lo central no es que haya muchos milagros. Lo central no es que se note, que haya mucha publicidad respecto de las cosas hechas. No, porque lo que sabemos que nos explica Juan el apóstol es que las señales que han quedado escritas tienen un solo gran propósito. Dijo él, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso que el Señor da la instrucción y le dice muy bien, donde estén, donde le atiendan, ok, tienen autoridad absoluta y plena. Sanad a los enfermos que allí haya. Pero dice, y van a decirles, ahí está, ¿ve? Y van a decirles, ¿por qué se sanan los enfermos? ¿Por qué se hace el milagro? ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ahora dice, si en algún lugar, en otro lugar no les reciben, entonces ustedes van a sacudir los zapatos y van a decirles que es un acto de repudio contra esa ciudad que no les ha recibido, que más bien les ha rechazado. Pero, mire qué interesante, al final del verso 11, mientras se retiran, mientras sacuden sus zapatos para que caiga el polvo allí como una señal de repudio, él le dice, pero esto saber, tienen que retirarse diciendo esto, dijo el Señor, pero esto saber, hay que decir a la ciudad, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, si me reciben, predico la palabra del reino de Dios. Si me rechazan, de todas maneras, predico que el reino de los cielos se ha acercado. Porque el objetivo es ese y no otro, amados hermanos. Interesante, muy interesante la forma como el Señor prepara a los obreros, cómo los comisiona, cómo les da instrucciones. Pero muy interesante, hermanos, el resultado que se produce aquí. ¿Qué es lo que entendemos? Que cuando algo se hace bajo instrucción, cuando algo se hace bajo comisión de Dios, cuando algo se hace en el orden de Dios, ninguno se manda solo, ninguno hace lo que quiere, ninguno busca su propia satisfacción. Cada uno hace aquello para lo cual fue comisionado, atiende, obedece, se sujeta a la instrucción que recibe. Mire el resultado que logramos, hermanos. Versículos 17 al 19. 17 al 19. Allí en Lucas 10, claro. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo el Señor, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19, he aquí, mire cómo reafirma la autoridad de la comisión. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Uy, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, el punto donde queremos detenernos hoy, hasta donde podamos y conversar en los próximos días al respecto, es cuando, primero, el Señor tiene comisión para sus discípulos. Los discípulos obedecen y proceden en consecuencia bajo instrucción. Ese solo hecho, obedecer y hacer las cosas bajo instrucción, garantiza entonces el resultado. Tanto es así que los discípulos llegan, dice, con mucho gozo, llegan con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios. Cuando dice aún los demonios, está diciendo,
además de todas estas otras cosas. No es que solo los demonios. No. Ellos dicen, Señor, aún, o sea, todo lo que nos habías dicho, bueno, el lugar donde estén, sanad enfermos, no importa la enfermedad, no importa lo que tengan, sanad enfermos. Muy bien. Entonces, claramente, aquella palabra que teníamos fue cumplida y claramente sanamos enfermos. Pero decían ellos, aún, o sea, alcanzamos como un nivel superior, porque aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Qué hermoso, ¿no? Hermoso por muchas razones. Hermoso por muchas razones. Porque por misericordia nosotros somos discípulos del Señor, ¿o no, mi hermano, mi hermana? Somos, ¿cierto? Muy bien. Y si somos discípulos del Señor, no estamos en una situación de desventaja, de gran diferencia con estos discípulos. O sea, si nosotros nos disponemos en las manos del Señor, si nosotros nos comprometemos con el Señor, si nosotros aprendemos a obedecer y a decir amén al Señor, y nuestra boca empieza a abrirse, y los que están a nuestro alrededor empiezan a escuchar que se les dice, el reino de los cielos ha llegado a ustedes, bueno, significa que el Señor nos va a respaldar también para que de nuestras manos y de nuestra boca surjan milagros para la gloria del Señor. No somos distintos y no somos inferiores a estos discípulos, amados hermanos nuestros. Entonces es interesante reconocer que si nos comprometemos, si nos disponemos, estaremos bajo comisión del Señor y Él respaldará lo que hagamos y habrá manifestación de poder de Dios. Sin embargo, yo necesito, amados, que ocupemos unos minutos en el versículo 20 de este capítulo 10 de Lucas. Porque el Señor Jesucristo que les está escuchando, que les ha dicho muy bien, si mientras ustedes trabajaban, yo veía cómo Satanás caía del cielo como rayo a la tierra y ahí se quedaba y ahí acababa todo y ya no tenía más autoridad. Yo veía, dice Satanás, que caía vencido. Pero el Señor agrega una cosa que uno podría decir, así como no tiene mucho que ver, no sé. Él dice, pero no se regocijen de que los demonios se les sujeten. Pero ¿cómo no, Señor? Si es tan importante, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas, contra demonios. Entonces, que se puedan sujetar. No dice el Señor, pues si está bien. No estoy diciendo que esté mal. Corresponde. Si obedecen, si lo hacen bajo instrucción, entonces se manifestará el poder de Dios y efectivamente serán más que vencedores en eso. Está bien. Pero eso no es, dice el Señor, el mayor gozo. Quiero que se orienten, quiero que sepan qué es lo que debe provocar en vuestra alma un gozo mayor. Y Él dice, verso 20, no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres, aleluya, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Dijo que lo otro no debiera provocar gozo? Sí, claro. Puede, ¿por qué no? Es una victoria, es una bendición. Pero el mayor gozo debe ser a causa de que los nombres de todo hombre, de toda mujer que viene a Cristo, que cree en Cristo, su nombre queda inscrito en el reino de los cielos. Por eso es que cuando nosotros leemos en Hebreos capítulo 2, amados hermanos, Hebreos capítulo 2, versículo 10, hablando precisamente de la acción de Dios el Padre en su Hijo y el compromiso de su Hijo
también bajo comisión y bajo instrucción del Señor, ¿no? Dice el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que, dice, mire lo que quería él, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Convenía a Dios el Padre, convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Dice, ¿qué convenía? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, el gran propósito de Dios, el gran anhelo de Dios, convenía, el Padre quería esta familia de muchos hijos, pero era necesario entonces que pasara por aflicciones, el bendito, el primero, el autor de la salvación de nosotros. Y ahí empezamos a explicarnos algunas cosas. Recién empezamos a explicarnos. Ahí nos explicaremos por qué Dios el Padre dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es un proyecto precioso. Aquí está referido, lo explica Pablo, Colosenses 1:15. Habla de Cristo y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, el Padre había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre igual que nuestro Hijo primero. Aleluya. Hagamos a todos los hombres que vienen como el Hijo primero, como el mayor. El Espíritu Santo lo manifiesta, lo declara en Romanos capítulo 8, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 29. Cuando dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aleluya. Para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Por favor, considere este hecho. Jesucristo dice, no se gocen de una cosa tan poderosa, tan hermosa, como es sanar enfermos, hacer milagros y echar fuera demonios. Eso es, hermanos, por favor, si algo no se ha entendido, déjenme reiterarlo. Todo eso es hermoso y hay que honrar al Señor y hay que dar gloria al Señor y hay que vivir en un gozo en el Espíritu del Señor, porque es victoria. Que no logramos nosotros, lo logramos como medio. La victoria es de Cristo y en Cristo el Señor. Muy bien. Pero el Señor dice que no es esa la mayor causa de nuestro gran gozo. Dice que nuestro gozo tiene que estar centrado, fundamentado en que nuestros nombres están inscritos en los cielos. Lo que ya dijimos antes, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre. Sí, pero es en esa condición de hijo. Porque al Padre le convenía que para cumplir su propósito de llevar muchos hijos a la gloria, entonces había que trabajar y perfeccionar con sufrimientos al autor de la salvación de todos nosotros. Entonces, ¿qué dice Romanos 8:29? Que Dios el Padre, a los que antes conoció, dice, a los que nos conoció, dirá Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo. A esto dice, predestinó, les dio un destino previo. Desde que nos conoció, entonces estableció un destino precioso. Pero ¿sabe cuál es ese destino? ¡Aleluya! Dice que vamos a ser hechos, debemos ser hechos, de eso vamos a trabajar en los próximos días, debemos ser hechos, debemos ser moldeados, debemos ser enseñados, porque la medida, porque la meta, porque lo que el Padre se ha propuesto es hacer de nosotros hijos semejantes al primogénito, gloria a Dios, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Termino con una reflexión, hermanos amados. ¿Le ha ido bien en este tiempo?
Señor le ha cubierto, el Señor ha estado con usted. Los negocios han andado bien. El trabajo, la profesión, sí. Amén. ¿Algún matrimonio joven ha tenido un hijito, una hijita? ¿Alguno de los jóvenes ha alcanzado, ha egresado? ¿Alguno ya logró su título? ¿Les ha ido bien? Gloria a Dios. No dudo que han levantado sus manos y han dicho, gloria a Dios, tengo gozo porque he alcanzado esto. Estamos contigo, hermanos. Estamos contigo, amada hermana. Familia de Dios, estamos con ustedes en esas cosas, pero les exhortamos a que no se quede en eso y no vea su gozo en eso. El verdadero gozo es tener convicción del Espíritu Santo de que ya hemos sido hechos hijos de Dios. La verdadera razón para que nuestra vida tenga un gozo permanente, un gozo que, como lo hemos conversado alguna vez, va más allá de la ausencia de problemas o de la ausencia de enfermedades. Se puede estar enfermo, se puede tener problemas, se puede tener luchas espirituales, se puede estar con dificultades económicas, pero el gozo no puede perderse. El gozo nunca faltará. Si el Espíritu Santo ha dado testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, entonces herederos de Dios y coherederos con Cristo, el bendito Hijo de Dios. Sea el nombre del Señor bendecido, hermanos. Sea el nombre del Señor bendecido en su amada iglesia. Permítanme exhortarles a tomar tiempo ahora y mañana y pasado. Apartar tiempo ahora para tener ocasión de honrar al Señor, de darle gracias. Vamos a estar conversando y vamos a ver que todo lo que alcancemos y logremos no es nuestro esfuerzo, es amor, es misericordia de Dios nuestro Padre. ¿Por qué no partimos hoy dando gracias al Señor? Allí donde están, nuestro amado hermano, jefe de la familia, allí el hogar, la hermana, si el esposo no está, a quien le corresponda hoy según la organización que han dispuesto, exhorte a sus hermanos, seamos todos exhortados a venir con humildad delante del Señor en oración y decirle, Padre, te damos gracias, porque en tu misericordia me has adoptado, hijo tuyo, y no hay gozo mayor, y no hay bendición mayor que ser hechos hijos del Dios de los cielos. Que el Señor bendiga sus vidas. Amén.